Mark nació de la mano de Omni-Man, el Viltrumita más poderoso de todos. Pero, ¿y si quien lo moldeó no fue Nolan, sino el Viltrumita más despiadado de la historia? ¿Qué habría sido de Mark bajo la tutela del gran regente Thrag? ¿Y cómo habría cambiado eso el rumbo de toda la historia? Para que este escenario funcione, debemos imaginar que durante la misión de Nolan para debilitar la Tierra, Thrag decidió tomar un enfoque más directo. En lugar de confiar en Omni-Man con una tarea tan crucial, el gran regente supervisaría personalmente la conquista del planeta, llegando justo en el momento en que los poderes de Mark comenzaban a manifestarse. Al ver el potencial en ese joven mestizo, Thrag apartaría a Nolan sin dudarlo, reclamando a Mark como su propio pupilo. A diferencia de Nolan, que luchaba con emociones humanas y vínculos afectivos, Thrag no tendría esa clase de debilidades. Separaría a Mark de Debbie y de todas sus conexiones humanas de inmediato, viéndolas como obstáculos para su desarrollo viltrumita. Thrag le diría a Mark la verdad sobre la superioridad viltrumita desde el primer día. No habría mentiras sobre ser un héroe ni sobre proteger a los débiles. Solo la dura realidad. El poder lo es todo. Y la Tierra existe únicamente para servir al imperio viltrumita. El entrenamiento de Mark bajo Thrag sería absolutamente brutal, donde Nolan mostraba cierta contención y misericordia. Thrag empujaría a Mark hasta sus límites absolutos cada día sin excepción. Mark aprendería a suprimir cualquier atisbo de empatía humana, viéndola como una debilidad que deshonra su herencia viltrumita. Thrag le recordaría constantemente que su mitad humana lo hace inferior, y que solo a través de una disciplina implacable puede aspirar a demostrar su valía. El primer gran cambio sería la relación de Mark con sus compañeros de instituto. Thrag jamás permitiría que Mark asistiera a escuelas humanas ni que formara amistades humanas. En lugar de eso, Mark pasaría sus días entrenando y estudiando historia viltrumita y estrategias de conquista. Amber nunca conocería a Mark Grayson, porque esa versión de Mark simplemente no existiría. En lo que respecta a los Guardianes del Globo, Thrag no se molestaría con el elaborado engaño de Nolan. Simplemente ordenaría a Mark que los eliminara como prueba de lealtad. Mark, criado bajo la influencia de Thrag, no vacilaría como lo hizo su padre. Esos héroes no morirían en un derrumbe emocional y brutal, sino en una ejecución fría y calculada, llevada a cabo por un adolescente que no siente otra cosa que desprecio ante su debilidad. El primer encuentro de Mark con el Teen Team sería completamente diferente. En lugar de unirse a ellos como aliado, sería enviado a destruirlos. Thrag vería a Robot, Rex, Atomif y Duplicate como amenazas potenciales para la dominación viltrumita, que deben ser eliminadas antes de que puedan volverse más fuertes. Bajo el entrenamiento de Thrag, Mark cazaría sistemáticamente a cada miembro del equipo, considerándolo práctica de combate antes que una batalla contra antiguos amigos. La historia con Eve sería especialmente trágica. En la línea temporal original, su vínculo se construyó sobre el respeto mutuo, la comprensión y el cuidado genuino. Pero en esta versión, Mark vería los poderes de manipulación molecular de Eve como algo útil para el imperio. Podría perdonarle la vida, no por amor, sino porque Thrag reconoce su valor potencial como herramienta de conquista. Eve se convertiría en una prisionera, obligada a usar sus habilidades para terraformar planetas destinados a la colonización viltrumita. Cecil Stedman y la Agencia Global de Defensa se enfrentarían a una amenaza completamente distinta. No lidiarían con viltrumitas rebeldes ni invasiones alienígenas. Lucharían en una guerra contra el supuesto protector de la propia Tierra. Mark, guiado por Thrag, desmantelaría sistemáticamente las defensas de la Tierra, comenzando por instalaciones militares y organismos gubernamentales. La GDA se encontraría completamente superada ante un viltrumita que conoce todos sus secretos y debilidades. La bestia de batalla seguiría llegando a la Tierra en algún momento, pero en lugar de encontrar a un oponente digno e invencible, se toparía con algo mucho más peligroso. Un Mark entrenado por Thrag no estaría interesado en el combate honorable. Usaría cada truco sucio y cada táctica despiadada a su alcance para ganar. La bestia de batalla, esperando un duelo desafiante, se encontraría en cambio ante un oponente que pelea exactamente como Thrag, brutal, eficiente y sin misericordia. La pelea terminaría con la muerte de la bestia de batalla y Mark reclamaría su masa como trofeo. La invasión de los Séquidos se desarrollaría de manera completamente distinta. En lugar de luchar para proteger a la humanidad, Mark vería esto como una oportunidad para probar nuevas armas y tácticas contra un enemigo de mente colmena. Thrag quedaría impresionado por la eficiencia de los Séquidos y podría incluso considerarlos como modelo para controlar a las poblaciones humanas. Mark no salvaría a nadie. Estudiaría la invasión para comprender mejor cómo implementar sistemas de control similares. Cuando Angstrom Levy comience sus experimentos interdimensionales, descubrirá que esta versión de Mark es mucho más peligrosa que cualquier otra que haya encontrado. Sus intentos de reunir Marks alternativos para combatir a Invincible se volverían contra él de la peor manera posible, porque este Mark no se limitaría a derrotar a sus versiones alternativas. Las interrogaría para obtener información sobre las debilidades de otras dimensiones antes de ejecutarlas. Levy comprendería demasiado tarde que ha creado un monstruo que ahora posee el conocimiento de realidades infinitas para conquistar.
La guerra Viltrumita tendría una dinámica completamente diferente. En lugar de que Mark acabe rebelándose contra el Imperio y contribuyendo a su derrota, sería el lugarteniente de mayor confianza de Thrag. Cuando Nolan llegue finalmente a la Tierra para verificar el progreso de la misión de su hijo, descubrirá que el objetivo ha sido cumplido, más allá de sus expectativas más ambiciosas. Pero también comprenderá que ha perdido a su hijo para siempre. El Mark que conoció habrá desaparecido, reemplazado por algo que incluso los Viltrumitas veteranos contemplan con incomodidad. La influencia de Thrag se extendería mucho más allá del entrenamiento en combate. Le enseñaría a Mark el arte de la guerra psicológica, cómo quebrar a los enemigos sin necesidad de lanzar un solo golpe. Mark aprendería a manipular a los humanos usando sus emociones y vínculos en su contra. Se volvería experto en identificar lo que más le importa a cada persona, para luego amenazarlo o destruirlo y garantizar su sometimiento. La etapa universitaria nunca ocurriría, porque Mark nunca necesitaría educación humana. En su lugar, recibiría formación avanzada en estrategia de conquista, logística interplanetaria y gestión de especies. Thrag prepararía a Mark no solo para ser un guerrero, sino un gobernante. Alguien capaz de administrar sistemas solares enteros bajo control Viltrumita. La relación de Mark con su madre Debbie quedaría completamente cortada. Thrag la vería como una influencia contaminante que debe ser eliminada de la vida de Mark. En el mejor de los casos, sería retenida como rehén para garantizar la lealtad continua de Mark. En el peor, sería eliminada desde el principio para impedir que se formen vínculos emocionales. Mark sería educado para ver a su familia humana como extraños sin ningún valor. Los enfrentamientos posteriores con otros héroes como el Inmortal o Allen el alienígena revelarían hasta qué punto este Mark ha cambiado. Cuando Allen llegue a advertir a la Tierra sobre la amenaza Viltrumita, encontrará en cambio que la Tierra ya ha caído y que su defensor más poderoso se ha convertido en la mismísima amenaza contra la que venía a advertir. Allen se enfrentará a la horrible revelación de que la coalición de planetas tiene ahora un enemigo con un conocimiento íntimo, tanto de las debilidades humanas como de las fortalezas Viltrumitas. A medida que Mark se vuelve más poderoso bajo la tutela de Thrag, acabaría superando en fuerza bruta incluso a su propio mentor. Pero a diferencia de la línea temporal original, donde la fuerza de Mark nacía de su deseo de proteger a los demás, la fuerza de este Mark provendría de su plena entrega a la supremacía Viltrumita. Se convertiría en el arma perfecta, sin emociones, eficiente y absolutamente leal a los objetivos del Imperio. La pregunta es si Mark acabaría rebelándose alguna vez contra la influencia de Thrag. La respuesta es probablemente no. Thrag, a diferencia de Nolan, nunca mostraría debilidad ni duda. Nunca tendría derrumbes emocionales ni sentimientos conflictivos sobre su misión. Mark nunca vería grietas en la filosofía de Thrag, porque no las sabría. Thrag cree verdaderamente en la superioridad Viltrumita y nunca le daría a Mark ningún motivo para cuestionarla. Esta versión de Mark se convertiría en el guerrero Viltrumita definitivo, combinando los mejores aspectos de ambas razas sin abrazar ninguna de sus debilidades. Sería más poderoso que Nolan, porque nunca se contendría. Más astuto que Conquest, porque fue criado por el propio Gran Regente. Y más peligroso que cualquier Viltrumita anterior, porque comprende tanto la psicología humana como las tácticas Viltrumitas. La Tierra en esta línea temporal se convertiría en el ejemplo perfecto de la eficiencia Viltrumita. Los humanos serían clasificados en categorías útiles: trabajadores, soldados, reproductores y aquellos destinados a ser eliminados. Las ciudades serían reestructuradas para maximizar la productividad, sin ninguna consideración por el bienestar o la felicidad humana. El planeta serviría como modelo de Thrag para demostrar cómo deben ser gestionados todos los mundos conquistados.